Es un gran día para empezar este podcast. Por fin, luego de tanto tiempo, he tomado la decisión de emprender este nuevo camino de promoción, de difusión, de educación sobre temas relacionados al montañismo, la preparación física, la investigación en fisiología de la hipoxia y temas afines a lo que les he mencionado. Les saluda Edward Saona y para no gastar minutos de su tiempo valioso presentándome y hablando de mi currículum, eso lo iré haciendo con los siguientes capítulos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que se relaciona justamente con un componente de mi formación profesional, que soy licenciado en educación física. Y hoy me gustaría abordar un tema, como les había mencionado, muy interesante, ya que lanzo la pregunta de ¿el montañismo es un deporte? Es importante comprender por qué esta pregunta, porque, bueno, desde ya mi propuesta, mi postura es que sí lo es, así que ya les spoileé todo lo que viene en adelante, pero el tema es por qué y para qué. Nosotros consideramos, digo nosotros, yo como Edward Saona y también como fundador, parte de la comunidad de Zen, de la Escuela de Montañismo, consideramos de que el montañismo, las actividades que se realizan en la naturaleza, es un deporte debido a las características que la tiene. Porque inicialmente alguien podría decir, oye, eso no es un deporte porque no hay competencia de eso. No hay una competencia de quién sube más rápido, un 5000, un 6000. Ahora, hay gente que lo hace, ¿no? Pero no hay un campeonato mundial de ascenso al Everest. O no sé, o ascenso, a ver, ¿quién sube más rápido un MD en pared de hielo? Eso no existe. Ni en escalada en roca tampoco. En la escalada de competición sí es deporte olímpico, ¿ya? Pero en artificial, o sea, en el sentido que no es en la roca natural, ¿sí? Igual, en trekking, en caminatas, no hay quién hace más campamentos en una semana. No existe ese tipo de situaciones en nuestra actividad. Y sumado a que hay personas de que realizan esta actividad sin ningún tipo de preparación. Gente que ni se enteró, le dijeron, oye, vamos, ya pues. Y se sumaron a un tour y fueron a montaña, caminaron y listo. ¿Ok? Entonces, salen más preguntas. ¿Eso es ser montañista? Si yo estoy en mi barrio caminando y me dicen, oye, vamos a jugar fulbito. Y me meto a la cancha, doy 3 pases y me voy. ¿Eso me hace futbolista? Sabemos que no, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos hace montañista? Bueno, eso lo conversaremos en otro podcast. Hoy vamos a hablar de que si es un deporte el montañismo y, en este caso, como ya les dije, ¿por qué sí lo es? Ya les dije que sí sí tenemos la postura de que sí es un deporte. Para ello, vamos a empezar definiendo qué cosa es un deporte, ¿sí? Y sin irnos a un aspecto tan específico o tan estricto o tan riguroso, que podríamos hacerlo, pero para empezar vamos a empezar con algo amplio para que nos genere reflexión y para que nos permita orientarnos en el espacio. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, un deporte en una primera acepción menciona que es una actividad física ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Segunda acepción: recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre. Con esta definición básica de deporte, básica y oficial porque está reconocido a nivel de la Real Academia de la Lengua, podemos distinguir diferentes aspectos. Uno que implica movimiento, por supuesto, ¿sí? Ya sea a modo de juego, algo que te genere agrado, placer, o para competir. La competencia no siempre genera agrado, pero eso lo conversaremos en otro momento. Y miren, algo muy importante, que esa práctica va a requerir un entrenamiento, una preparación previamente a eso. Y que van a haber ciertas normas. Estos dos aspectos son clave. Empecemos por el segundo, de las normas.
Quien ha jugado de niño o de niña, estos juegos de infancia, que bueno, en mis tiempos se jugaban, en esos tiempos creo que los juegos de infancia son Roblox y todos los que entren en un celular, pero en mis tiempos y en tus tiempos seguramente cuando correteabas por las calles, te trepabas árboles y ibas con los amigos, habían juegos, ¿no es cierto? Dependiendo del país donde me estés escuchando, podrían haber juegos, por ejemplo aquí le conocemos algunos como las escondidas, donde la regla era que una persona tiene que contar hasta cierta cantidad de números, sin ver, apoyado en un lugar, y acabando esa numeración tenía que ir a buscar los compañeros, ¿no? Mata gente, otro juego con una pelota, ¿no? Que se colocaban dos personas que lanzaban la pelota y el resto de compañeros en el centro, y lanzaban la pelota, y quien le caía la pelota salía, ¿no? Entonces eran juegos que tenían una norma básica, pero había una normativa, ¿no? Si jugaban, no sé, fulbito por último, sabes que el delantero no puede agarrar la pelota con la mano y lanzarlo. No, es fulbito, no es balonmano, ¿no es cierto? Entonces hay una normativa básica. Entonces, por lo tanto, si un día tú dices, hoy día voy a jugar este tipo, y después alguien viene, ya, pero también vale eso, ya no importa. Y ahí viene otro, ya, pero también hagamos que valga esto, ya, no importa. Y a la siguiente vez que lo van a jugar salen otras reglas, otro tipo de cosas, entonces ya no entraría en este ámbito de deporte. Quedaría en recreación, en juegos infantiles, algo que no entra en este rubro del deporte, en este ámbito, ¿sí? Y aquí tiene otro componente importante, el que les mencioné, el tema de entrenamiento. ¿Qué quiere decir con entrenamiento? Que tiene que haber una práctica previa de esta actividad. ¿Sí? Es necesario que además de conocer todas las normas de juego, ya hayan practicado esta actividad, ¿sí? Ahora, alguien dirá, sí, pero si a mí me invitan a jugar fútbol, yo no juego tanto, ellos sí, pero igual juego, entonces soy futbolista. Podría ser que estés dentro de una actividad deportiva, ¿no? Pero eso no te vuelve deportista específicamente de eso, ya que falta ese segundo componente. Muy bien, entonces, en este sentido, el montañismo es un deporte y aquí vamos a seguir dando pie para nuevos capítulos del podcast. Vamos a condensar al montañismo en toda actividad que se realiza en naturaleza, en montaña específicamente. Y nosotros diferenciamos 3 actividades principalmente, que de ahí nace esta práctica del montañismo. El primero, en donde nació el alpinismo, que nació en los Alpes, ¿no? Que esta actividad es subir a la cumbre de un nevado. Entonces aquí de manera genérica vamos a llamarle alta montaña, subir a un nevado, ni siquiera andinismo, sino subir a un nevado, alta montaña, ¿ok? La escalada en roca, ¿sí? Es una actividad que se deriva también de esta actividad, del subir a un nevado. Y el tercero, las caminatas, o que a veces coloquialmente le dicen trekking, que tiene sus diferencias semánticas, que tampoco lo vamos a tratar el día de hoy, pero que es esa actividad de caminar, desplazarse de un punto A a un punto B, hacer un recorrido, etcétera, ¿no? Acampando o no. Ya, vale. Entonces, ¿por qué estas 3? Porque cuando uno quiere subir a un nevado, por ejemplo, tienes que aproximarte de un punto A a un punto B, y cuando te toca subir el nevado te va a tocar en muchas ocasiones escalar en roca, para luego entrar a la parte de la escalada como tal, de la escalada del ascenso al nevado. Entonces tomamos estas 3 actividades como la base del montañismo. Luego alguien dirá, no, pero el trail running también, hay gente que hace salto base, y podemos complejizar un poco la situación. Ya, sí, vale, también, pero vamos primero con lo básico para que se entienda bien la idea, ¿correcto? Listo. Entonces, sabiendo estos parámetros del montañismo, uno dirá, pero entonces ¿requiere entrenamiento? Pues sí, por supuesto, sobre todo si quienes ya conocen acerca del montañismo, sabes que si quieres subir un nevado tienes que entrenar. Tiene que haber una preparación física previa y tiene que haber una preparación técnica también, dependiendo de la complejidad del terreno al que te vas a ir. Y requiere actividades previas. Alguien que nunca ha ido en su vida a una montaña, no lo vas a meter a una montaña técnica. Ni siquiera una fácil de repente, sino requiere otro proceso. ¿Correcto? Entonces, en ese sentido sí. Pero alguien dirá, pero no hay normas, pues. Bueno, sí, en realidad sí tenemos una serie de normativas, una serie de principios básicos del montañismo,
que no son tan difundidos, que no son tan conocidos, pero que sí nos involucra a todos los que hacemos montaña. Desde el tema del respeto a la naturaleza, respeto a los compañeros, principios de seguridad, en temas de verdad, de sinceridad también. Es decir, si yo digo, yo subí por esta pared y me fui a la derecha y luego subí, tiene que ser así. Si yo digo, subí, llegué aquí, pero no hice cumbre, también tengo que decirlo. No se puede mentir en el montañismo. Eso no es ético. Entonces, la ética implica una serie de parámetros, una serie de normativas que debemos cumplir. Y en el montañismo las hay. El cómo, el qué, eso lo conversaremos luego. Pero sí existen normativas, principios y demás. ¿Correcto? Entonces, ya con esas dos características, sí es una actividad deportiva, es un deporte. ¿Sí? Pero bueno, alguien dirá, pero oye, pero eso que me dices, claro, pero a veces he visto gente que va en solitario, y gente que va de a 2, gente que va de a 3, de a 5. No hay una cancha, por ejemplo, en fulbito, en otros deportes hay un espacio delimitado, ustedes no tienen espacio delimitado, ¿no? En otros lugares los partidos o las sesiones o los encuentros duran un tiempo, ustedes no, es variable. Entonces vamos a entrar con la siguiente clasificación de deportes para que entendamos de que existen diferentes maneras. Ahora, aquí los autores suelen, en función a su experiencia, en función a su mirada y en función a qué van a sustentar, cambiar un poco esta clasificación. Pero le voy a dar una básica también para que les dé idea nuevamente de la amplitud, de ubicarnos en el tiempo-espacio de lo que estamos conversando el día de hoy. ¿Correcto? Bien. Entonces podríamos definir esta clasificación. Vamos a dividir en tres grandes grupos. ¿Sí? Hay deportes en donde requieren ser una calificación, ¿no? Donde recibes un puntaje. Por ejemplo, en, en boxeo, ¿no? En boxeo olímpico sobre todo, hace poco que ha sido las Olimpiadas, eh, no es porque noquees al compañero, sino es porque des un golpe preciso en cierta parte y te van sumando puntos. Taekwondo, etcétera, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ahí va dando un cierto puntaje y gana quien llega a tantos puntajes. Entonces, para ello también tenemos, esos por lo general suelen ser deportes individuales, ¿sí? Pero será lo mismo eso que estamos hablando de generar puntaje con la gimnasia, que también busca generar un puntaje. ¿Será lo mismo boxeo que gimnasia? Pues no. Entonces hablamos que hay deportes individuales con enfrentamiento, donde vas a enfrentarte con alguien, vas a luchar literalmente con alguien, y están todos los deportes de contacto, de lucha, y están los deportes individuales sin enfrentamiento, ¿no? Por ejemplo, nado sincronizado, ¿no? Una sola persona puede hacer la actividad y no se enfrenta a nadie, no hay un opositor. No, no, el agua no es un opositor, el agua es un medio, no es la oposición. Las gimnasias en casi todas sus eh, modalidades también cumple con ella. El patinaje artístico, los clavados, por ejemplo, también son actividades individuales sin enfrentamiento. También tenemos eh, actividades, deportes de anotación, donde tienes que meter un gol, ¿sí? O una canasta, un punto, o lo que sea. Tienes que atravesar un espacio y que el elemento atraviese también un área determinada para que sea válido un puntaje. Semejante a lo otro, pero con esa diferenciación, ¿no? Entonces, y también a esos deportes de anotación hay deportes colectivos con enfrentamiento, como que el fútbol, el baloncesto, el voleibol, ¿no? En donde se enfrentan dos grupos, ¿sí? Dos equipos, y se enfrentan entre sí. Obviamente no se van a pelear, me refiero, ¿no? Sino me refiero a que se enfrentan, que va a depender mucho de lo que hace uno y el otro, la estrategia, la preparación, el nivel, etcétera, para que generen más puntos. Entonces hay colectivos con enfrentamiento. También hay individuales con enfrentamiento. ¿Sí? Por ejemplo, el tenis, la esgrima,
que son deportes de anotación, ¿no? Cada vez que llega a haber contacto con cierta zona, ¡pum! Punto para ti. Va, el tenis también. Incluso el ajedrez también está ahí, ¿no? Bien. Y hay también deportes individuales sin enfrentamiento. Por ejemplo, el tiro con arco, ¿sí? En esos deportes individuales tú no te enfrentas con el disco, con el arco, con lo que hay al frente, no. Eso no se está moviendo y hay que luchar para llegar al punto, no. Está quieto. Eres tú el que realiza toda la actividad y tienes que lanzar un elemento hacia ese punto. Entonces es un deporte individual sin enfrentamiento. ¿Correcto? Y hay otras maneras en donde hay otra clasificación un poco más compleja, pero que también nos puede dar más idea de lo que estamos hablando, que son los que se conocen como los deportes de medición, ¿sí? En donde son actividades que son por lo general individuales, con oposición, ¿sí? Y que puede ser oposición directa o indirecta. Por ejemplo, el atletismo, todos son deportes individuales, ¿sí? Hay a veces oposición directa o indirecta, dependiendo el tipo de situación que se dé. Pero por lo general, este deporte, el atletismo, por ejemplo, los 100 metros plano, tú corres y no tienes que pelearte con alguien al frente, tienes que ir más rápido. O sea, esa medición, cuanto menos tiempo hagas, se da. ¿No es cierto? La natación también. Ciclismo, el levantamiento olímpico también de pesas, también es un deporte individual de oposición. ¿Ok? Y no se llama de enfrentamiento, sino de oposición, y es un deporte de medición. Entonces, interesante, ¿no? Hay diferentes clasificaciones de estas actividades. Entonces, el montañismo, ¿qué vendría a ser? ¿Es individual? Suele ser colectivo, ¿no es cierto? Perfecto. Hay enfrentamiento, tú te enfrentas contra otro equipo de montañistas o estás yendo en tu cordada en la nieve y tienen que luchar para ver quién pasa a los siguientes 100 metros. No, no es cierto. Tú vas solo, tu cordada de otra persona, dos amigos, etcétera, y van a subir una montaña. Colectivo, sí. Con enfrentamiento, no. Sin enfrentamiento. ¿No es cierto? Porque no te enfrentas con nadie. Hay una oposición, hay una medición, no necesariamente. ¿Te dan puntos por eso? No, tampoco. Sino que vendría a ser, en ese sentido, una clasificación, vamos a decirle, híbrida. Sería, tampoco que estaría en un deporte de anotación, porque, bueno, la anotación sería llegar a la cumbre de repente, ¿no? ¿No? Solo que el tipo de escenario hace que sea un poco más sensible este tipo de objetivos. Entonces estaría en más o menos en este espacio. Eh, ¿De qué va a depender mucho esta clasificación? Como le digo, del autor. Yo estoy elaborando un esquema que nos permita ser un poco más amplios y que tenga una mejor ubicación el montañismo. Pero desde ya les digo que sí la tiene. ¿Sí? Sí tiene, es una clasificación, es un deporte, ya es un deporte colectivo sin enfrentamiento. ¿Correcto? Entonces vamos a ese punto. ¿Y cuál puede ser el resultado? ¿La vía o no la vía? 0 la cumbre, 1 con cumbre. Entonces aquí, y ya vamos dando finalizado este podcast, dejo más preguntas. ¿Por qué? Porque si digamos yo digo, ok, entonces voy a irme con mis dos amigos, nos vamos a ir a un nevado bien facilito, que apenas si llega a 5000. Caminas, caminas, caminas y llegas. Es un trekking, pero una caminata de altura, de altitud. Entonces estoy haciendo mi deporte. Pues dentro del amplio que estamos hablando, sí, ¿no es cierto? Solo que en montañismo y en alta montaña, para ser más específicos, hay otros parámetros, otros tipos de, vamos a decirle, anotaciones. Es decir, si mientras el fútbol la pelota pasa por la net, es un gol. Mientras que en voleibol la pelota choca el área del opositor, es punto, ¿no? Y así. En el caso de montañismo, un puntaje, estamos poniendo un caso hipotético, desde luego que no es así, ¿no? Pero para que se entienda.
Vamos por anotar un punto. ¿Cuál es ese punto? Cumbre. Bien. Luego, nos darían entre comillas un mayor puntaje si es que fuéramos por una vía un poco más técnica, más física, más difícil. Si yo voy por una vía que solamente es caminar y que necesito usar material técnico de seguridad, entonces me dan, voy a suponer, 1. Pero si yo voy por una vía donde es mucho más empinado, igual se camina, pero es más empinado y más largo, me dan otro grado de dificultad. Y así. Entonces, alta montaña, si es que no lo saben, se los digo, y si lo saben, ya saben a qué me estoy refiriendo, hay grados de dificultad ya establecidos, ya parametrados, en función a la inclinación, a la distancia, al nivel de exposición, a la peligrosidad, al tipo de terreno, etc. Entonces, cuando lleguemos a ese nivel, entonces puedo decir, mira, yo fui a tal montaña e hice esta vía. Mira, ve, esta vía tiene 100 metros de escalada en roca de 7A. Luego viene una escalada mixta muy compleja de 80 metros. Tiene un paso de hielo muy complicado de 40 metros. Aquí hay que hacer un bivac, es decir, hay que dormir en la pared, porque si no, no puedes continuar. Luego tienes que avanzar por una zona muy expuesta en artificial y así. Entonces se hace más complejo. Entonces ahí estaríamos anotando diferentes, entre comillas, puntos al momento de hacer esta vía. ¿Y por qué este puntaje? Lo digo así entre comillas, pero tampoco están entre comillas. Porque existe a nivel mundial una premiación que se llama los Piolets de Oro, en donde se premia a nivel mundial los ascensos más complicados, más complejos, más técnicos, más sobresalientes que hay en el mundo entero. Y para ser nominado ahí, para empezar tienes que ser una bestia, tienes que ser una persona con muchísima experiencia, muchísimo nivel ya comprobado, que tengas un bagaje de ascensos a vías técnicas muy amplio y hacer cosas de mucho nivel. Entonces ahí, al momento de que el jurado hace la evaluación de, a ver, tengo 8 candidatos y los 8 son mutantes. Los 8 han hecho vías brutales. ¿A quién le doy el premio? Entonces hacen una evaluación mucho más amplia. Desde el nivel de dificultad de la ruta, la envergadura de la montaña, también vamos a decir, el currículum de cada participante de la expedición, etc. Y una serie de criterios más complejos y que darían al final un puntaje. Es decir, un ganador de este año es Juanito Pérez de Rusia por haber abierto esta vía junto a tal persona. Entonces estamos dentro de esa clasificación de deporte de anotación, deporte colectivo sin enfrentamiento. Interesantísimo, ¿no? ¿Qué les parece esta clasificación, estas reflexiones montañeras? Ya luego les iré comentando más. He dejado más preguntas que respuestas en muchos casos. Y en un próximo podcast les voy a seguir contando no solamente más de montañismo, también vamos a hablar de preparación física específicamente para montañismo, que existe, ya existe, señores, ya existe. Eso lo vamos a conversar luego. Y como les digo, en el transcurso de estos podcasts les voy a ir soltando fragmentos de lo que hago. ¿Quién les está hablando? No quiero pasarme 8 podcasts diciendo yo soy acá, mi currículum acá, cuando así hice esto. No los quiero aburrir. Quiero que se den like y que sigan escuchando el siguiente capítulo. Así que gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente podcast.